Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí con Javier Orgaz. Bienvenidos a esta edición Orgaz Privé. Intro. Quieto parado, recordad suscribiros al canal, darle a like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales del Orgaz, porque si no ya sabéis que vais a estar malditos. Y esto no lo quiere nadie, una maldición orgázmica no la quiere nadie. Señoras y señores, pasaros por www.javierorgaz.com, que es donde están los perfumicos del chiquillo. Maldición orgázmica, como no os paséis. Señoras y señores, os dejo con el pringaete. Bueno, chiquitines y chiquitinas míos, Cajal Homme, una de mis fragancias favoritas de la colección y que efectivamente aquí está. Bueno, aquí está la caja vacía, porque lo que es el perfume sí que lo he sacado antes, porque tiene mucho peso la botella, es auténticamente brutal el peso que tiene y no quiero tener ningún accidente con ella. Siempre me pasa lo mismo y voy a contar una cosa. Cuando vayáis a abrir la caja, no se os ocurra tirar del tapón. El tapón es un tapón que tiene muchísimo peso, es una barbaridad, es imantado, ¿vale? Pero no es suficiente, ¿vale? No es suficiente porque además el peso de la botella se lo lleva para adelante. Es brutal lo que pesa la botella. Si el tapón tiene peso, la botella ya ni os cuento. Entonces, cada vez que vayáis a coger de aquí, es que os vais a quedar con el tapón en la mano, la botella corre riesgo de que caiga al suelo. Entonces, por eso, uno de los motivos por los que he decidido coger y sacarlo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho lo dicho, ya sabéis todos que los creadores de esta fragancia es Rosendo Mateo y Carbonell. Para esta Cajal Homme. Bueno, ya estáis viendo, la caja es una caja normal y convencional, pero está bien, es bonita, con esos dibujitos y tal. Y luego pues tenemos un botellón que descubre una fragancia que tiene un color muy oscuro, un marrón ambarado muy oscuro. Dentro de todo eso, poquitas consideraciones más, aparte de lo que he dicho, la botella pues tiene un peso auténticamente brutal. No me quiero perder más en estas consideraciones. El vaporizador funciona muy bien, expande perfecto, abre muy bien, está perfecto. O sea, no hay que decir nada más, porque la verdad es que funciona perfectamente bien. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo para esta Cajal Homme de estos dos creadores. Mandarina, pomelo y grosellero negro. Es decir, no, al parecer no es lo que es la grosella, sino el grosellero, que es lo que pone por todos lados. Yo no sé si esto es verdad o mentira, es lo que pone. Ahí está reflejado. Paso a las notas de corazón. Cardamomo, cachemira, madera de kayak y flor de azar del naranjo. Sándalo, vainilla, pachuli, haba tonka, me dejo más. Almizcle, madera de oud en el fondo. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos ni más ni menos un perfume de bazar. Tal cual, literalmente. Es un perfume de bazar. Perfecto, maravilloso y fantástico. Sí, me encantan, hombre, vamos a ver. Me refiero a perfume de bazar. Un perfume de bazar pues, es esa idea, ese concepto, ese diseño de un perfume que, pues, por ejemplo, la gente que conocemos, Estambul, Turquía, y nos hemos movido por los suburbios y nos hemos metido por los bazares y todo esto, pues sabemos que hay producción de perfumería y efectivamente el sentir árabe está muy ahí. Y aquí lo tenemos, perfecto, muy bien desarrollado y me encanta que sea así, de verdad, lo digo en serio, pero tenemos un perfume completísimamente de bazar. La salida sobre todo es lo que más me enamoró para hacerme con esta pieza, porque es una salida que es muy chispeante, es una salida que es frutal y cítrica a la vez y... me expandió, la sensación que tuve con ella es que me expandió pulmón y me movió algo en mi interior. Y entonces dije, esta se viene conmigo y por eso la tengo en colección. Me gustó mucho la salida fue un amor a primera vista o a primer olfato. Y dije, vente conmigo. Eso en cuanto a consideraciones personales. Y la salida. Es una fragancia que yo entiendo que tiene una estela y una proyección moderada. No es muy alta, pero es realmente exquisita. La estela y la proyección es muy controladica.
sale como a 1 metro, puede percibirse más lejos, pues no lo sé, no he cogido tampoco 1 metro, pero vamos, que normalmente va siendo 1 metro, y luego se retrae poquito a poco, es un secado lento, es muy gustosa en su desarrollo. Perdonadme si no levanto mucho la botella en este vídeo, pero es que estamos hablando de, no la he pesado, pero medio kilo casi seguro. No creo que exagere mucho, es una barbaridad lo que pesa esta botella. Entonces, volviendo al tema, la encuentro muy moderada, gustosamente moderada. No es un titán en estela y proyección, pero es que está muy controlada, está donde tiene que estar. Este tipo de fragancia está donde tiene que estar. No tiene que estar más allá ni más acá. Tiene que estar donde tiene que estar, que es una distancia moderada, que sea para gustar, para seducir. Y aquí lo tenemos. Cajal Homme es muy seductora, es una fragancia muy gustosa, que es moderada y que tiene un rendimiento aproximado óptimo de unas 8 horas, ¿vale? Entre medio, aquí sí que yo digo que habría que hacer una reaplicación, porque es que ahora mismo llevo perfume, es que si no voy a hacer layering, y no quiero, por eso me estoy aplicando en los vídeos, el privé, el perfume aquí, pero es que es lo que hay, pero es que estoy muy tentado de echármela, pero es que no puedo, me gusta rabiar esta fragancia. Y vamos a adentrarnos ya un poco en lo que son las notas. Yo os he dicho el tema de la estela de proyección, y efectivamente voy a entrar un poco en las notas, pero solo por encima, porque tampoco hace falta meterme allá de huello con algo que realmente se me ve el plumero, porque me gusta rabiar. Efectivamente sentimos las maderas ya una vez que se pasa la transición frutal, de la mandarina junto con los cítricos en la salida. Ya empezamos a sentir lo que es esa transición hacia las maderas, las zonas más aterciopeladas que nos puede dar la fragancia con respecto a, por ejemplo, pues lo que es evidentemente el cachemir. Y entramos en todo lo que es un devaneo sedoso, amaderado de la fragancia, que es donde realmente se masculiniza. Yo creo que esta fragancia, y vuelvo a las mismas, sí, está pensada para el hombre, pero una mujer se la puede poner hoy en día, tal cual estamos con el tema de los aromas y los olores. O sea que si hay alguna chica que sienta atracción hacia este tipo de fragancias con un sentir oriental, yo creo que deberían de probarla. Y no venirse abajo, ni muchísimo menos, todo lo contrario, venirse arriba para probarla, porque realmente merece la pena. Es una fragancia que es... A ver si cierra. No, es que es un imán muy flojito, hace cling, de vez en cuando hace cling, pero cuando engancha, ¿lo escucháis cling? Es que esto es una barbaridad lo que pesa. Bueno, pues notas, vamos a seguir con las notas, que me voy por los cerros de Úbeda. No siento mucho en esta fragancia lo que es la flor de azar de naranjo. Sí que efectivamente entiendo que... A ver, se siente, porque yo la entiendo y la veo y la huelo. No la veo, no, pero la olfateo. Pero sí que en las transiciones de zona media y fondo, efectivamente afloran flores, más allá de las que efectivamente puedan aparecer reflejadas dentro de la propia composición, como es la flor de azar de naranjo, porque se sienten muchas más flores. La fórmula no es una fórmula sencilla, es una fórmula compleja de perfumería, y entonces aquí hay muchísimo más de lo que aparece reflejado en las páginas web donde vienen las notas declaradas, o presuntamente declaradas, también tengo que decirlo. En cuanto al fondo, sí que es cierto que se va avainillando delicadamente, gracias a Dios, y porque sabéis que yo no soy muy amante de las vainillas y me gustan dependiendo que como según son, porque si no, no las tolero y me revuelven el estómago. Esta vainilla es una vainilla que está muy modulada, está acertadísima y curiosamente, y que el señor me perdone, madera de oud aparentemente declarada de forma oficial, que yo no lo sé. Vuelvo a repetir, algunas veces con esto las notas uno se tiene que andar con pies de plomo. Yo no se la noto tanto, es más el conjunto. Me parece más bonito entender la fragancia como un conjunto global que no quedarme intentando sacar una madera de oud, que yo no digo que no esté, porque además es una fragancia que está maderada, pero creo que todo el compendio global en sí de esta fragancia va mucho más allá de quedarte ¡uy, lleva oud! No es un oud animálico, agreste, eclesiástico, monacal, ni muchísimo menos. Está muy bien integrado dentro de lo que es la propia fragancia, con lo cual no es una nota que sea chirriante,
que notes a degüello en la composición de Cajal Om, ni muchísimo menos, ¿eh? Es un oud que de verdad está inmodulado, regulado a tope, no se siente, de verdad, está muy medido, muy medido, no es el protagonista aquí, ni muchísimo menos. Está para dar cuerpo, dar masculinidad, por supuesto, pero creo que esta fragancia Cajal Om hay que entenderla más como un todo cítrico que lleva maderas, por supuesto, y que va floral también, pero es muy bonita porque al estar jugado desde también con tonos frutales, la hacen más agradable. En cuanto a lo que es la hora y el momento de ponérsela, yo creo que es una fragancia de diario. Esta Cajal Om es una fragancia completa de diario. Es una fragancia que es para disfrutar durante todo el día, pero no por la noche. Por la noche yo ya me voy a otras cosas. No me quedo en Cajal Om. Pero es una fragancia de diario. Esta fragancia es para estar zumbándole sin miedo todos los días. Porque es así, es para uso, goce y disfrute diario. Da igual si es primavera, otoño, invierno, porque es muy viva, es chispeante. Luego sí, efectivamente, se oscurece con el paso del tiempo en este viaje olfativo de estas 8 horas aproximadas, 10 que dura. Pero es muy gustosa, muy gustosa. Pero vuelvo a repetir, por la noche no. Hasta incluso es deportiva, o sea, tú terminas After Gym, puede serlo, porque este juego que tiene cítrico frutal de la salida la hace muy chispeante para ese momento. Pero claro, vamos a ver quién es el guapo que se va con 200 pavos más a un gimnasio. ¿Quién encaja fuerte o te llevas un vial? Porque yo no me llevo esto a un gimnasio. Y además con lo que pesa, Dios mío, de mi vida. Es una barbaridad. Bueno, pues halagos vais a tener, por supuestísimo, porque de verdad es una fragancia súper gustosa. Vais a disfrutar, pero vamos, a lo bestia salvaje. Y os la recomiendo a morir. Así que aquí está. Muy buen trabajo. Muy buen perfume. Y yo encantado de tenerla, de verdad, os la recomiendo a muerte, probarla. No sé si habrán Discovery Sets por ahí rulando ni nada de esto, pero es una fragancia que debéis de probar. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya diciendo una cosa muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.